Bienvenidos a todos los participantes que van entrando. Estamos a un minuto de comenzar. Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a nuestro webinar número 45, Estrategias actuales, Big Data y Open Data en tiempos de COVID-19, junto a Juan David Bernal, decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Hemisferios. Realizamos estos webinars gratuitos todos los días, a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde. Para más información pueden visitar www.impacto.net/eventos. El webinar del día de hoy, junto a Juan David, es traído a ustedes por una alianza entre Impacto y la Universidad de los Hemisferios, para que tanto nuestra comunidad como sus alumnos se beneficien de esta iniciativa. Antes de comenzar, quisiera comentarles un poco más acerca de Impacto. Impacto es la primera empresa B del Ecuador, basada en tres pilares fundamentales, los cuales son el coworking, la aceleración de emprendimientos y el consulting. El coworking busca resolver el problema de la soledad del emprendedor, dándole el espacio para que pueda crecer y hacer un networking efectivo para que su emprendimiento tenga un impacto social y ambiental. La aceleración o Labs nos permite acelerar emprendimientos para construir empresas escalables con un alto impacto social y ambiental. Y el consulting nos permite trabajar con empresas grandes para desarrollar procesos de innovación que tengan de igual manera un impacto social y ambiental. Quisiera también comentarles un poco acerca de nuestra comunidad virtual, la cual les trae estos webinars todos los días, de lunes a viernes, y mencionarles acerca de nuestra membresía virtual Premium. Nuestra membresía virtual Premium les va a permitir a ustedes accesar por solo $9,99 a una membresía a la plataforma de Cloud Working que tenemos con Impacto. Les da un acceso a la programación de todos nuestros webinars, un acceso inmediato a los slides y grabación de cada webinar, incluyendo el histórico de webinars que hemos grabado, recordándole que este es nuestro webinar número 45. De igual manera, les permite un acceso a mentorías personalizadas y acceso a grupos exclusivos, como el que vamos a tener junto a Juan David después de este webinar, y en el cual van a poder extender sus preguntas y sus dudas con él, si es que son miembros de nuestra comunidad virtual Premium. Además de eso, tienen acceso a una red de más de 700 colegas, 750 colegas, y un espacio de networking exclusivo para los miembros. De igual manera, un acceso a un cuarto virtual y a una sala de trueques y networking. Quisiera de igual manera invitarlos a revisar nuestro calendario de webinars para la semana. Vamos a tener el día de mañana el convirtiendo las empresas en cooperativas y que sería una salida social para la crisis. De igual manera, estrategias para emprendedores resilientes desde la sostenibilidad, estrategias para reinventar tu negocio y finanzas en crisis para pymes durante los días miércoles y jueves. Antes de eso quisiera comenzar con las reglas de convivencia a todos nuestros asistentes, los cuales ya van en 55, bienvenidos todos. Esta sesión será grabada y al mismo tiempo estará en streaming a través de las redes de la Universidad de los Hemisferios. Por favor, apaguen sus micrófonos. Las preguntas son solo por escrito y en nuestra sección de Q&A, ubicada en la barra inferior de Zoom, van a ver una sección de Q&A para que puedan escribir sus preguntas y estas sean tomadas en cuenta. De igual manera, las preguntas se van a responder al final del webinar y al finalizar se les va a pasar una encuesta con la que nos pueden ayudar a mejorar siempre esta maravillosa iniciativa. A los miembros de la comunidad virtual de Impacto, por favor revisen su panel de mensajes de Nexus, en el cual van a el link para acá está la sección de Q&A para que puedan ustedes empezar a hacer sus preguntas apenas las tengan listas y de igual manera sean todos bienvenidos. Mi nombre es José María Mardones y seré su host el día de hoy. Juan David, por favor, ayúdanos compartiendo tu pantalla para comenzar. Hola José María, muchas gracias. Quiero saludar a toda la gente que se conecta hasta ahora a estos webinars de Impacto, que realmente están muy buenos y además pues nos están dando una mano en esta época.
en la que tenemos que aprender a la distancia. Y bueno, un gusto estar con todos ustedes. Se me ha entregado este tema que es muy interesante. Y ojalá pueda dar las herramientas para que ustedes, dentro de sus emprendimientos, sus negocios, sus trabajos, puedan utilizar los criterios que vamos a plantear, y también dejando de antemano alguna idea, y es que, en efecto, tanto el Big Data como el Open Data son cuestiones que requieren un estudio profundo, y que en el día de hoy vamos a sentar algunas bases muy elementales, y que ojalá puedan estimular para que después ustedes puedan seguir su proceso de formación o lo puedan implementar dentro de sus empresas, ¿no? Yo vengo, como ya lo dijo José María, de la Universidad de los Hemisferios, de la Facultad de Comunicación y Tecnologías de la Información, y pues allí también hemos entendido que estos temas requieren un estudio transdisciplinar, ¿no? Muchas veces se cree que estos temas de lo digital o del Big Data son exclusivos para los programadores o para los científicos de datos, y lo que se nos ha mostrado es que en efecto requiere un estudio transdisciplinar, en donde también puedan aportar otro tipo de áreas como la comunicación y en efecto las tecnologías de la información. Así que un gusto estar acá, y vamos a empezar. Entonces me he planteado que vamos a abordar estos temas a lo largo de esta sesión de webinar. Voy a hacer una introducción. Como buen profesor y buen docente, siempre tendemos a hacer un pequeño remarco un poco histórico, rápido, para situarnos en nuestro tema de estudio, ¿no? Entonces vamos a analizar un poco rápidamente la evolución de la web, para entender un poco el escenario actual, ¿no? Y cómo nos tenemos que enfrentar a lo que se nos está planteando, que la verdad, yo quisiera que de este webinar ustedes salieran con muchas respuestas, pero la verdad es que vamos a salir con más preguntas que respuestas, ¿no? Y esa es un poco la sensación sobre los estudios hoy por hoy de la tecnología y del mundo digital. Vamos a hablar también de la reinvención estratégica y cómo podemos afrontarlo con algunos pasos o algunas ideas. Yo he estado siguiendo los webinars, en general todos tratan de ir a esos tips, ¿no? Pero a veces también dar exclusivamente tips es como muy básico, ¿no? Y estamos como acostumbrados a que nos den las cosas muy sencillas, pero lo que está pasando en el mundo digital no es tan sencillo, requiere a veces una profundización un poco más allá. Y finalmente haremos una recopilación entre el Big Data y el Open Data, sus diferencias y cuáles son las posibilidades, ¿no? Yo soy de la teoría que no hay que estigmatizar a la tecnología, no soy un determinista, tampoco pienso que haya que ponerla en un lugar muy alto como para no hacerle ninguna pregunta. Entonces siempre me muevo en ese sentido crítico, y creo que así vamos a ver estos dos conceptos de Big Data y Open Data. Cuando hablamos de la digitalización, esto es muy interesante, ¿no? Y a veces la gente dice, bueno, ¿qué es la revolución digital? Y todo el mundo está hablando todo el mundo propone, todo el mundo opina. Pero si vamos a la cuestión más sencilla y más técnica, nos damos cuenta que digitalizar es transformar en números, es convertir la realidad en un lenguaje numérico, es llevar nuestras empresas digitales, es decir, a un entorno numérico. Mientras no aparezca la computación cuántica y sigamos en este lenguaje de bytes, megabytes, kilobytes, etcétera, eso es un lenguaje numérico, un lenguaje binario de ceros y unos, y la transformación digital y la digitalización se entiende así, es una transformación hacia los números, es convertir la realidad en un proceso numérico que sea entendible por parte de las computadoras. Mucha gente, y ayer escuchaba uno de los webinars aquí en Impacto, habla de eso, ¿no? La transformación digital. Hay gente que lo quiere ver como una filosofía, y en parte sí es una filosofía la transformación, pero en la parte técnica es concretamente llevar la realidad a un proceso numérico, un proceso binario. Y en esto pues ya ha pasado un montón de tiempo, y si ustedes se dan cuenta, todo este advenimiento de la tecnología y el desarrollo tecnológico, primero, no nos plantea en sí mismo ninguna teoría, ¿no? Estamos inmersos en él, y como que pasa tan rápido que no nos permite asimilarlo muchas veces, ¿no? Y eso es parte de lo que veremos también en lo que ocurre con el Big Data, ¿no? Que es la suma de muchos datos, y que en sí mismo no nos da a nosotros como personas la facilidad de asimilarlo, ¿no? Por eso también vamos a tener que requerir, más adelante hablaremos de software, hardware, etcétera, que nos permite asimilar todo este proceso de datos, ¿no? Entonces,
me gusta, he estado leyendo en este proceso de cuarentena y de aislamiento un libro muy interesante del año pasado que se llama The Game, y me gustó mucho esta frase y la quise plantear como para entrar en materia, ¿no? Si quieres los textos fundacionales de la revolución digital, pues aquí los tienes. La primera página de Tim Berners-Lee, la pantalla de inicio del iPhone, y en efecto son cosas, ¿cierto? No son ideas, son mecanismos, objetos, soluciones, herramientas. Entender la próxima, el próximo mecanismo, la próxima solución que nos permita procesar los datos o optimizar el posicionamiento en Internet, o etcétera, ¿no? Y en esta, por tratar de estar en esta frontera, muchas veces nos perdemos esa reflexión un poco más profunda sobre lo que está ocurriendo realmente en el proceso de digitalización. Entonces, vamos rápidamente a ver cuál es esta evolución de la web desde lo 1.0 a lo 4.0. Prometo ser muy puntual y rápido. Quizás dejé cosas por el camino, pero solo quiero que asimilen cómo llegamos a este escenario 4.0, qué es la economía 4.0, qué es el Internet 4.0 y cuáles son los desafíos que nos plantea y cómo Big Data es una de las claves en ese escenario. Entonces, la web 1.0, pues básicamente creó una copia digital del mundo, ¿cierto? Transformó numéricamente la realidad, la llevó a la web, la llevó a esas primeras páginas, a sus primeros directorios. Ustedes sabrán que el fundador de las 3W fue Tim Berners-Lee, que todavía está vivo y que anda en una gran polémica y que anda justamente promocionando iniciativas de Open Data, ¿cierto? De reliberación del Internet. Pero Tim Berners-Lee fue quien creó realmente ese lenguaje, y por eso pienso que la comunicación es muy interesante en este punto, porque esa primera herramienta que fue el Internet 1.0 era una herramienta tecnológica que existía desde el proyecto ARPANET, que era un desarrollo militar, pero que no llegó a la gente hasta que no hubo alguien que pusiera en diálogo esa tecnología con los lenguajes propios de la gente, ¿no? Y eso fue Tim Berners-Lee, y eso fue lo que empezó a hacer la web, y la gente comenzó a llevar literalmente una copia de lo que hacía físicamente al mundo digital, ¿no? Los periódicos, las empresas, los gobiernos, etcétera, comenzaron a llevar copia, ¿cierto? Facsímile directo de la realidad al mundo digital. La web 2.0, pues ya ustedes la conocen, y para muchos hackers y gente que está muy metido en esto de la programación y de la libertad de la web y del hacking ético, creen que la web 2.0 fue ese gran escenario de libertad, ¿no? Porque realmente era abierta, era descentralizada, y esto es muy importante, ¿no? Ya si vamos a una parte un poco más de la comunicación, del marketing, de la empresa, etcétera, vamos a ver que es importantísimo el surgimiento del prosumidor, ¿cierto? Cuando la gente toma ese rol activo, ¿cierto? Empieza a participar, a generar contenidos, a generar blogs, foros, etcétera, ¿no? Comenzamos a ver que la gente no es meramente un mecanismo de recepción, sino que también produce, ¿cierto? Que también colabora y que también construye la web, ¿no? Y hay una metáfora muy interesante aquí en la web 2.0, y es la de la araña y la telaraña, ¿no? Dicen que la araña sería el usuario y la telaraña la web. Entonces, la araña es parte de esa telaraña porque habita en ella, pero también la construye, ¿no? Entonces, es interesante, y quizás hay muchos, por ejemplo, si ustedes siguen a gente como Edward Snowden, Julian Assange, etcétera, esta gente que es un poco contrasistema, van a afirmar siempre que el escenario 2.0 fue esa gran panacea de la libertad en Internet, ¿no? Porque no había todavía fronteras, no había élites económicas, no había empresas, grandes corporaciones que estuvieran siguiendo la data y la información de los usuarios, ¿no? Bien, llegamos a la 3.0 y claro, tenemos Big Data, escenario. ¿Qué traduce Big Data? Pues es básicamente un cúmulo de muchos datos, ¿cierto? Sobre información, servidores que ya no dan abasto. Tenemos que almacenar de alguna forma todo lo que hacen los usuarios que mediante su actividad en la red y en los dispositivos digitales generan información, generan datos y que se comienzan a almacenar. Obviamente, para este punto, la gente a ciencia cierta no sabe todavía qué hacer con esa información, ¿no? Si uno ve los modelos de negocio de las primeras redes sociales, se va a dar cuenta que recababan muchos datos, pero a ciencia cierta todavía no sabían qué hacer con ellos, ¿no? Entonces, parte
de la minería de datos y de los científicos de datos lo que van a hacer es comenzar a procesar y a entender toda esa sobreinformación, ¿no? Hay unos conceptos muy interesantes que he puesto acá y ustedes, la mayoría me imagino que conocen o han escuchado, sobre posicionamiento, algoritmos que empiezan por ahí a aparecer, aplicaciones móviles. En la 3.0 es muy importante comenzar a ver que hay una diversificación de dispositivos. Los accesos iniciales a Internet eran mediante computadora de escritorio, ¿cierto? O por último, portátil. Pero aquí la web comienza a ser móvil. Si uno ve los datos, por ejemplo, de Stanford, de su observatorio de medios digitales del año pasado, te van a decir que 3 de cada 4 conexiones en los Estados Unidos se producen desde dispositivos móviles. Entonces, esto también comenzamos a ver que el usuario, que ya no solo generaba contenido, sino que también comienza a construir sus propias experiencias en Internet, comienza a segmentar los contenidos que quiere ver. Y esto es muy interesante. Uno podría pensar que de alguna forma le daba la posibilidad a las empresas de llegar directamente a sus consumidores o a los usuarios de ver lo que realmente estaban interesados, pero también comienza a aislar un poco a los usuarios, ¿cierto? Y comienza a ponerlos en nodos o en círculos donde básicamente solo escuchan una especie de eco de la información que les interesa, y es difícil muchas veces romper y acceder a esos usuarios porque están dentro de unos nodos de información y de conexión muy propia de sus gustos y de sus preferencias, ¿no? Hay un concepto fantástico que a mí siempre me ha apasionado y creo que es clave dentro del desarrollo del mundo digital, y es la folksonomía, ¿no? Lo folksonómico es una palabra de inglés, ¿cierto? Del folksonomy, y folk es lo popular, ¿cierto? Entonces, folksonomía es cómo la cultura popular o la creencia popular va a validar los contenidos o las experiencias en la web, y es un principio que se mantiene en lo digital, ¿cierto? La gente viene, por ejemplo, a estos webinars de impacto porque realmente tiene mucha gente que se conecta a ellos, ¿cierto? Entonces, o yo voy a un hotel que reviso por Booking, o que me subo a un chofer de Uber o de cualquiera de estas plataformas, gracias a lo que han dicho los usuarios de él, ¿cierto? O a cuántas veces ha realizado conexiones. Entonces, la folksonomía va a ser algo importantísimo y que es muy importante para la adaptación y la innovación digital. Pensar que quien realmente valida una experiencia, un producto o un servicio es la gente. Y en esto hay que trabajar mucho, hay que innovar mucho las empresas en cómo validamos, ¿no? Ahora, cuando uno viaja o va a un restaurante, siempre le dicen, te vamos a dar un descuento de 5% o 10% si nos validas en TripAdvisor o si nos dejas una reseña en Google. Y claro, todo esto piensa justamente que esa folksonomía, de alguna forma, es muy importante, ¿no? Para ganar espacio. Sin embargo, vamos a ver en la web 4.0 que ese concepto de folksonomía se va a romper un poco. Ya lo vamos a ver por qué. Entonces, pasamos rápidamente a la web 4.0 y claro, la pregunta es, aquí estamos habitando, este es nuestro escenario. ¿Qué ocurre en este escenario, no? Y como siempre, nuestras reflexiones sobre la cultura digital llegan como con una especie de delay, pues estamos viendo que el desarrollo tecnológico va un paso adelante de lo que nosotros estamos viendo. Y claro, el mismo Marshall McLuhan, que era un teórico de la comunicación, decía, siempre vemos el futuro a través de un espejo retrovisor. Y es un poco lo que ocurre, ¿no? Parece que se nos ha ido de las manos este desarrollo tecnológico. Yo creo que situaciones como la que estamos ocurriendo y parte de la innovación en estos tiempos de COVID es reflexionar un poco sobre qué queremos, sobre nuestro futuro, cuestionar el desarrollo tecnológico, comenzar a sentar unas bases que realmente nos permitan consolidar una sociedad libre, ¿no? Entonces, en esta hay mucha gente que define a la web 4.0 como la web semántica, ¿cierto? Por ejemplo, una web semántica es una web que aprende, es un escenario de digitalización donde los dispositivos y la tecnología aprende del usuario, ¿sí? Y hay un montón de ejemplos sobre web semántica, ¿no? Uno puede ser el WhatsApp, en donde, si ustedes se dan cuenta y utilizan el autocorrector, hay hasta cierto punto te corrige, pero cuando ya se da cuenta que tú escribes de determinada manera ya te deja de corregir. O el Google, ¿cierto? Que realmente te da, uno creería lo que uno quiere, pero a la final te está dando es lo que tú piensas, o quizás te empieza a conocer un poco más que tú mismo y te da la información de acuerdo a esas preferencias. Pero fundamentalmente, para entender a mí la web 4.0,
o la economía 4.0 es un escenario donde las máquinas son inteligentes y donde los usuarios comienzan a verse de alguna forma relegados por las máquinas. Y claro, lo vamos a ver, y parte del desarrollo de Big Data es determinante que las máquinas puedan pensar, puedan procesar algoritmos. Una máquina puede procesar una base de datos que una persona no podría ni siquiera contemplar en su cabeza o que no cabría dentro de un cuaderno físico escrito. Entonces es necesario que ese procesamiento se permita, ¿no? Pero fíjense que, por ejemplo, el concepto de folksonomía sobre el que hablábamos, pues se ve, es disruptivo dentro de la Web 4.0 porque antes pensábamos que eran los usuarios quienes realizaban el tráfico, la información, los contenidos, y ahora no. El último informe del mismo Facebook es que el 30% de la interacción que se produce dentro de su plataforma la hacen máquinas, la hacen servidores, no la hacen usuarios. Entonces comenzamos a vernos que nos desplazan las máquinas de alguna forma. Y habrá que ver, y claro, esto puede resultar interesante si uno lo ve desde una perspectiva futurista, así como de los supersónicos, de que las máquinas van a estar al servicio de las personas, pero también comienzan a decirnos, ok, ¿qué pasa si las grandes corporaciones, qué pasa si el gobierno comienza a apoderarse de estos mecanismos de control? Pues es un gran problema, ¿cierto? O sea, ¿quién hoy por hoy puede competir con Google o quién puede competir con Facebook, con TikTok, etcétera? Difícil para un emprendedor como de los muchos que estamos acá. Tenemos incluso que recurrir a ellos para poner en circulación nuestro lanzamiento, nuestro producto, lo que sea. Entonces, sí es importante comenzar a pensar, ¿cierto?, en cómo funcionan estos algoritmos. Y hay un concepto que también aparece acá, nuevas élites, ¿no? Dijimos que en la Web 2.0 el mundo digital estaba descentralizado, pero se va a romper esa descentralización. O sea, si vemos quiénes son las 20 o 50 empresas más grandes del mundo, vamos a ver que la mayoría de ellas son compañías digitales, ¿cierto? Emprendimientos que surgieron como en un garaje o donde sea, y que después llegaron a ser unicornios y después grandes corporaciones que incluso pueden estar por encima del Estado, ¿cierto? En un momento determinado, como pasa con Google, Facebook y otras tantas, ¿no? O WeChat en la China, porque también hay que verlo desde ese punto de vista un poco geopolítico, ¿no? Entonces, ahora con lo que está ocurriendo con el coronavirus, nos damos cuenta que también hay muchas personas que se quieren, y muchos gobiernos que se quieren disputar el mundo digital y se quieren disputar ese Big Data y toda esa información que está allí para procesarla de alguna manera, ¿no? Vendrá en un futuro, acá también hay algunas cosas que se han planteado como incógnitas, que todavía nos suenan un poco extrañas, pero para que no las veamos a través del espejo retrovisor, yo les sugiero que se capaciten y que investiguen sobre blockchain, computación cuántica, 5G, Internet de las cosas, porque estas cuestiones, ahí hay realmente una oportunidad de innovación, ¿no? Si bien Ecuador no es un país en el que podamos decir que estamos a la vanguardia o cerca de la vanguardia tecnológica, yo creo que sí podemos de alguna forma comenzar a ser disruptivos en ese modelo, y esto lo tienen que hacer los empresarios jóvenes, lo tenemos que hacer los estrategas jóvenes, los programadores jóvenes, y comenzar a llevar de alguna forma la innovación de nuestro país hacia ese escenario, ¿no? Así nos parezca un poco utópico, pero más adelante vamos a hablar del caso, por ejemplo, de Estonia. Estonia, un país golpeadísimo por los conflictos bélicos, las disputas de la Guerra Fría, etcétera, y Estonia hoy por hoy, y es un país pequeño, más pequeño que el Ecuador en población, y hoy Estonia es uno de los referentes a nivel mundial en desarrollo tecnológico y en comunicaciones digitales y en emprendimientos digitales, etcétera, ¿no? Entonces, sí creo que es necesario, y parte de lo que quiero plantear acá es eso, ¿no? Tampoco vamos a esperar a que aparezca en una universidad o que alguien venga a contarte de qué se trata el blockchain o la computación cuántica. Tienes que prepararte, tienes que hacerlo. O sea, hoy estamos viendo a través de esta crisis que los webinars, que los cursos abiertos masivos, que las plataformas de enseñanza en muchos de los casos son gratuitas, y ahí está realmente muchas de las respuestas que buscas para tu emprendimiento y para tu innovación. Entonces, esta es una de las preguntas que aparece después de ver escenario. Este es el escenario donde estamos parados, el escenario 4.0, la nueva revolución industrial, como lo marcan para muchos, es el nuevo espacio, ¿cierto? Y algo importante que se me olvidó mencionarles, dentro de la revolución industrial, para nosotros, el elemento diferenciador era que trabajábamos materia prima, y a través de esa materia prima, las industrias
comenzaban a generar unos productos o unas ventas, un movimiento, y ahí estaba el capital, ¿cierto? En el escenario actual de la sociedad de información y el conocimiento, ese capital o esa capitalización está en la información y en el conocimiento. Revisen el ranking de las 50 empresas más grandes del mundo y se van a dar cuenta que en su mayoría ofrecen información y conocimiento. Nada más, ¿cierto? No venden petróleo. Y qué bueno el ejemplo. El petróleo, cuando llegó ahora, creo que valía hace unos días, valía hasta el precio negativo, ¿cierto? Entonces, claro, esto nos confirma el paso de que ya no dependemos de los commodities, ya no dependemos de las materias primas, sino que quizás la posibilidad de generar recursos está en la información y en el conocimiento, pero para esto se requieren procesos de innovación. Entonces, ¿cómo innovamos cuando millones de personas y máquinas se mueven en direcciones contrarias? Porque si viéramos desde una perspectiva de informativa, ¿cierto? De datos, el mundo digital, tenemos mucho movimiento, mucha data, pero que se mueve de manera indistinta, ¿cierto? Cada uno dentro de sus preferencias, cada uno dentro de su propio hipertexto, cada uno, y es muy complejo, ¿no? ¿Cuál es la dirección correcta? Y eso es algo que también le está pasando a la sociedad. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Cierto? O hacia dónde queremos llevar a la gente cuando el mundo digital nos ha planteado que cada uno puede construir su propia experiencia de usuario y puede navegar y puede consumir de acuerdo a sus propios intereses. Entonces, les hablaba del caso estonio y es muy interesante, ¿no? Yo creo que yo sí sueño con que un país como Ecuador pueda en los próximos 5 o 10 años convertirse en una futura Estonia, ¿no? Pero para eso realmente vamos a requerir que nuestra gente se empiece a formar, y si vamos a esperar que las universidades o el gobierno o las escuelas nos den esa información, nos vamos a demorar mucho tiempo. Tiene que surgir de la misma gente, y ahí creo que es determinante espacios como este para incentivar ese desarrollo, ¿no? Entonces, Estonia termina golpeadísimo de la Guerra Fría y de muchos conflictos. Es una zona que históricamente ha sido muy conflictiva, y claro, comienza a transformarse de manera digital desde los años 90, ¿no? Una transformación digital como la de Estonia en los 90 solo es quizás revisable en Japón, ¿cierto? En los años 60 o 70. Pero claro, lo que va a hacer Estonia es que va a cambiar de manera disruptiva todo, su educación. Yo ayer lo puse en mi cuenta de Twitter para que ustedes se hagan una idea. En Estonia, el currículo preescolar incluye materias como ciberseguridad, pilotaje de drones, realidad aumentada y realidad virtual, etcétera, ¿sí? Ese es y ahí comienzas a cambiar realmente la dinámica, ¿no? Pasa que, como todas las reformas educativas, pasa una generación para saber qué ocurrió, ¿no? Pero hoy lo estamos viendo con Estonia, ¿no? Miren esta cifra de acá. Estonia tiene una startup por cada 10.000 habitantes. Si yo ayer hice el cálculo, y en Ecuador, si tuviéramos este ratio que tiene Estonia, tendríamos 18.000 startups de innovación digital. Para que se hagan una idea, el PIB de Estonia, en su su rubro principal, es lo que produce todos sus desarrollos digitales y sus startups digitales. Y no solo eso, sino que como tiene, por ejemplo, gobierno en línea, ahorra casi 2 o 3 puntos del PIB anual por el ahorro que hace de todos los trámites y la burocracia, ¿no? Ustedes sacarán sus propias conclusiones si eso funcionaría o no en un país como el nuestro. Clases de ciberseguridad, como mencionaba, desde primaria. El 99% de las acciones gubernamentales se hacen en línea. Si ustedes buscan en YouTube van a ver cómo un estonio puede renovar su pasaporte, le toma 1 minuto y medio, 2 minutos en una aplicación en línea, ¿no? Economía del conocimiento, y aquí es emblemático el caso Skype. Skype surge en Estonia, ahí estaban sus fundadores, y es emblemático, digo, porque la mayoría de las innovaciones digitales, sobre todo en esa época del 2007 al 2010, 2011, surgen en la costa oeste norteamericana, ¿cierto? En Palo Alto, en California, San Francisco, etcétera, y ahí es donde van a estar esos, salvo algunos casos como este de Skype que realmente llama la atención, ¿no? Y esto es muy interesante porque esto es innovación en tiempos de COVID, ¿no? A diferencia de la mayoría de países que han hecho donaciones al mundo con mascarillas, insumos médicos, alimentos, etcétera, Estonia es de los pocos países que está donando tecnología, que está donando sistemas de procesamiento de Big Data y de Open Data para frenar la pandemia, y ya vamos a ver más adelante algunos ejemplos. Así se presenta el mundo, ¿no?
y Estonia, ¿no? Se jactan busquen el caso, ¿no? Insisto, algunos ya lo sabrán, investiguenlo porque también como oportunidad de negocio, yo aquí hago un paréntesis, si yo estoy buscando una oportunidad de negocio para innovar en el mundo digital, pues en un momento determinado, yo recuerdo hace unos años cuando alguien dice, no, aquí en Ecuador nunca va a llegar Uber, ¿cierto? No va a llegar una plataforma como Uber, Lyft, Cabify, etcétera. No va a llegar porque el ecuatoriano no usa tarjetas de crédito y tiene miedo a hacer transacciones en línea. Bueno, eso duró 2, 3, 4, no sé cuántos años duró, pero llegó, ¿cierto? Y hoy la misma realidad de la pandemia nos ha obligado a utilizar plataformas de compras en línea y de aplicaciones de manera exponencial, ¿no? Entonces, este es un mercado emergente y ver, por ejemplo, lo que ocurre en Estonia también. Te perdimos un poco, Juan David. Esperemos un poco que se regrese el sonido, o puede estar con algún problema de conexión. Ya nos vamos a contactar con Juan David para arreglar el mismo. De igual manera, les invito a que preparen, por supuesto, sus preguntas y las dejen en nuestra sección de Q&A. De igual manera, esperen al final de la presentación para que Juan David les pueda dejar su correo. De igual forma, los invitamos a que visiten impacto.net/eventos y de igual forma a las personas que son parte de Impacto, ya sea en su forma de coworking, oficina o comunidad virtual, que nos puedan, por favor, enviar un mensaje a través de sus grupos de WhatsApp para recibir también la sesión, el link de la sesión privada junto a Juan David. Así que no olviden eso. Si tenemos, por supuesto, miembros de nuestra comunidad de Impacto en este minuto con a través de este webinar, que nos envíen un mensaje a través del grupo de WhatsApp de Coworking para que se les envíe directamente el link de la sesión privada. Vamos a esperar un poco más para ver si podemos recuperar la conexión de Juan David y pueda continuar con su presentación. Así que, por favor, quédense en sus asientos en este minuto. Estamos de vuelta. Estoy de vuelta. Ya. Buenísimo, entonces te dejo. Continúo. Dale. Estamos viendo la presentación, José María, ¿me confirma? Confirmado, estamos viendo la presentación. Ok. Sí, entonces, claro, vemos el caso Estonia y claro, ya empezó a ver algunas preguntas que son muy interesantes, ¿no? De gente que nos dice que en Ecuador hay en efecto innovación. Estoy totalmente de acuerdo. Sí hay innovación, ¿no? O sea, yo no estoy diciendo que no estemos, yo lo que quiero es ver la oportunidad para que giremos, ¿no? En donde muchas naciones están pensando todavía en modelos de la tercera revolución, están pensando en modelos dependientes de las materias primas, etcétera. Vamos a dar el vuelco, o sea, ¿y quién va a dar el vuelco? Vamos a esperar que el gobierno nos dé el vuelco o que las instituciones educativas nos den el vuelco. La gente es la que tiene que empezar también a moverse, si no lo hacen las otras dependencias, ¿no? Responsables. Entonces, los ciudadanos son los únicos propietarios de sus datos online. Esto es muy importante porque esto nos va a dar paso también para ahora explicar la diferencia entre Big Data, Open Data y lo que cada uno nos quiere traducir, ¿no? Entonces, claro, cuando comenzamos a establecer un sistema desde una política pública, en este caso, que incentiva el uso de los datos de las personas, pues también inevitablemente esto desencadena en una pregunta sobre la seguridad, la libertad y los derechos de los datos de la gente, ¿no? Entonces, hasta cierto punto uno diría, no, qué peligro que el Estado tenga la mayoría de mis datos, ¿sí? Que los tiene. Pero sin embargo, nadie cuestiona que Facebook, Google, TikTok, WeChat, etcétera, sí los tenga, ¿cierto? Y no sean abiertos. Son parte de, o sea, quien pueda acceder a los servidores de manera abierta de Facebook, pues es un gran hacker y no creo que sea posible, ¿sí? Pero sí tenemos que empezar también a velar porque esos datos sean abiertos en cierta medida, ¿no? Respetando la propiedad privada, respetando la propiedad intelectual, pero que al menos se abran algunos directorios para que la gente también pueda utilizar esos datos para sus innovaciones, ¿cierto? Para sus proyectos, para sus empresas. Entonces, ¿cuál sería esa diferencia entre Big Data y Open Data? Pues hablamos, Big Data en su mayoría es un cúmulo masivo de datos
pero que son privados, ¿cierto? O que pertenecen a un servidor específico y que no están pensados para ser libres, versus el Open Data que libera esos datos, ¿cierto? Es un directorio o un cúmulo de mucha información que puede acceder cualquier persona. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de casos de Open Data aquí en Ecuador que funcionan, ¿no? Cuando hablamos de Big Data, pues entonces siempre se clasifican mediante estas 3B, la información, ¿cierto? Ese cúmulo masivo de datos que produce esta revolución 4.0. Algunos dicen que son 4Bs. A mí me gusta verlo desde esta perspectiva de 3Bs, ¿no? El volumen, ¿cierto? ¿Qué volumen de datos tengo? ¿Qué velocidad de recabamiento, de procesamiento tengo? ¿Qué tan variados son? ¿Sí? ¿Qué tan diversos son? Porque yo puedo tener una base de datos que sea muy voluminosa, pero que solo tenga 2 etiquetas, 3 etiquetas, y no me va a permitir realizar ni mucho menos cruces, ni sacar muchas conclusiones, ¿no? Entonces es importante también ver esa variedad de los datos y de sumarle, hoy por hoy, a mí me gusta sumar estas otras 2B. ¿Qué tanto valen? ¿Cierto? ¿Qué tanto vale? Porque también en Open Data vamos a ver que hay un montón de directorios y de bases en las que se puede acceder de manera libre y gratuita, pero que no sirven para mucho, ¿cierto? No tienen mayor valor, ¿sí? Y por otro lado, ¿qué tan veraces son? No sé si la mayoría de ustedes, en medio de esta pandemia, han seguido una transmisión en vivo que hay en YouTube de todos los datos a nivel mundial. Lo hace una compañía de Big Data que se llama Royal Labs, ¿sí? Esta compañía está procesando todos los datos y nos va dando en tiempo real qué pasa con los números de casos confirmados, recuperados, fallecidos, etcétera, a nivel mundial, ¿sí? Pero la pregunta que uno se haría de manera natural para clasificar el valor de esa data es, ¿qué tan veraz es? ¿Cierto? ¿Es cierta? ¿Sí? Lo mismo que pasa en las redes sociales. ¿Qué tan cierta sería valorar toda la información que se publica en un día en Twitter, en Ecuador? ¿Qué tan cierta sería? ¿Cierto? Ahí nos toca realmente realizar un proceso de minería con alguien que realmente entienda de clasificación de data para ver qué tan veraz es eso, ¿cierto? ¿Cuál es la fuente? ¿Quién me está proveyendo esos datos? Y en qué momento determinado también, porque ocurre con el dato que el dato parece objetivo por sí mismo, ¿cierto? Y ese es un problema, entonces habría que revisarlo también desde esta perspectiva. Entonces aquí hay algunos ejemplos clásicos, ¿no? Que nos pueden ayudar a innovar dentro de los escenarios de Big Data, ¿no? Para desarrollar productos. Entonces he puesto un caso emblemático que todos conocemos, que es el de Netflix, y que es muy convencional. Entonces Netflix se dio cuenta que sus usuarios, claro, al ser televisión digital, uno como usuario deja un montón de data dentro de la plataforma, ¿cierto? Y no me refiero a tu nombre ni a tu tarjeta de crédito, me refiero a cuánto tiempo pasas, desde qué dispositivo te conectas, qué velocidad de ancho de banda tienes, qué películas ves, a qué horas, cuánto te demoras, qué buscas, etcétera, ¿no? Y hay todo un perfil, ¿no? Y si vamos más allá, ¿cuáles son los temas que te interesan, cuáles descartas, etcétera? ¿Cuáles son los actores que más te interesan? Y en eso pues ha desarrollado un montón de productos. Quizás el más emblemático y el primero que utilizó y que es caso de estudio es el de la serie House of Cards, ¿no? Cuando la data le arrojó a Netflix que parte de los insights era que la gente le interesaba la política sucia, le interesaba el sexo y le interesaba la trama un poco así de engaños policiales, etcétera, ¿no? Bueno, lanzaron House of Cards y es un desarrollo de un producto que va a la fija, ¿cierto? Que no tiene pierde, ¿no? Puse el caso de Supermaxi porque también es importante ver que el Big Data no aparece con el mundo digital. Big Data aparece en los años 60 o 70 y se utilizaba, por ejemplo, en los ferrocarriles en los Estados Unidos para ver información sobre el tránsito de la gente, sobre el tránsito de los trenes, las horas, lo masivo, etcétera. Y con el tráfico se han hecho muchos ejemplos que no son digitales o que no eran digitales antes sobre la clasificación de información. Entonces, Supermaxi, por ejemplo, con su tarjeta de beneficios, con su tarjeta de clientes, pues sabe exactamente a qué hora compras, qué productos compras, qué sé yo, cuál es tu método de pago y un montón de información que es procesable, ¿sí? Y no solo eso, si vamos un poco más allá, y quien haya trabajado en estos temas sabe que esa información es cruzable con los productos que compraste, en qué pasillo están, a qué altura de percha están, ¿cierto? Y eso ya nos empieza a dar un montón de información que nos permite tomar decisiones bien establecidas, ¿no? La experiencia del usuario también es definible. Esta es una diapositiva maravillosa porque nos muestra que una misma película puede estar clasificada en Netflix con diferentes portadas.
¿Por variedad será? No, porque te la va a mostrar de acuerdo a tus intereses, ¿cierto? Tienes más atracción por la acción, por el terror, qué sé yo, por determinado actor, ¿sí? Entonces te lo va a mostrar de acuerdo a tu experiencia, y quién sabe tu experiencia, pues ellos, porque tú mismo se la has ido construyendo, ¿no? También puede ser un gran ejemplo para manejar eficiencias operacionales, ¿no? Entonces Starbucks es uno de los pioneros en los Estados Unidos para saber cuándo es mejor lanzar un buen producto de acuerdo a las condiciones climáticas, en qué locales, al aire libre, cerrado, y un montón de conclusiones que sacan en base al comportamiento del cliente. Y bueno, ustedes acá también en este momento se irán haciendo la pregunta si ya había escuchado de esto, pero ¿cómo lo proceso? Bueno, pues es necesario, por pequeña, el problema creo yo es que las pequeñas empresas y los pequeños generadores de ideas, startups, etcétera, no piensan desde un principio cómo recabar la data, cómo recolectarla, cómo procesarla, cómo analizarla, ¿cierto? Y creen que esto solo son leads o espacios para las grandes corporaciones, y no es así, ¿no? Fibeca lo hace también aquí en el Ecuador, ya se está acabando un poco el tiempo, voy a ir un poquito más rápido. Y entonces, aquí aparece la pregunta y uno dice, no, pues Big Data, fantástico, ¿cierto? Entonces, ¿para qué hablamos de Open Data? Todo lo que me están diciendo es buenísimo desde el punto de vista comercial y de estrategia de marketing. Bueno, pues hay algo muy simple, pero hay que decirlo. Cuando es gratis, lo que realmente se vende es tu información, ¿cierto? Tú eres la moneda de cambio cuando es gratis. Entonces, hombre, Facebook es gratis, Instagram es gratis, TikTok es gratis, WhatsApp es gratis. Entonces, ¿por qué es gratis? Bueno, porque estás pagando con tu información, estás pagando con tu data, ¿cierto? Estás generándole un montón de data que la van a usar, espero que para buenos fines, que no creo, ¿sí? Pero por último las van a usar como mínimo para fines comerciales esa información, ¿cierto? Si uno quiere ser un poco más ir a profundidad, se va a dar cuenta que puede ocurrir esto, ¿cierto? Que ya está ocurriendo en la China. Ustedes conocerán el sistema de crédito social en la China en base a la recabación de Big Data, ¿no? Entonces, si tenemos, claro, aquí tengo un fotograma de un capítulo de Black Mirror que es muy interesante, que ya plantea esto, y el otro es una imagen real, ¿cierto? De cómo se está manejando, esto es un fotograma real de cómo se maneja el procesamiento de data masiva en China, ¿cierto? Y claro, ojo, la gente hoy por hoy, en tiempos de COVID, está pidiéndole a la China que refuerce los mismos, hay un sector grande de la población china que le pide que refuerce su control. Porque claro, cuando tenemos un sistema de reconocimiento facial de este tipo, sabemos quién eres, dónde caminas, por dónde andas, cuánto mides, qué tan bien te comportas, etcétera, pues también es muy fácil saber si estás infectado o no, a qué sitios fuiste, con quién estuviste en contacto. Insisto, todo este procesamiento de información es muy valioso desde esta perspectiva, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, también hay una clasificación social. Entonces, si te pasas un semáforo, te pueden te pueden quitar puntos de tu crédito social. Si en los últimos 20 días has comprado muchas botellas de alcohol en el supermercado, pues también puedes tener una penalización. Si has hecho buenas acciones, entonces, claro, acá nos comienzan a mostrar que al poder le interesa también controlar a la gente. Dos paréntesis acá y dos recomendaciones. Uno, ver el reportaje que hace el diario ABC norteamericano sobre el control, el sistema de crédito social en la China. Y dos, un artículo que escribe un filósofo surcoreano que se llama Byung-Chul Han, que está disponible en la página de... Lo voy a poner en mi Twitter porque no sé exactamente dónde está, pero yo lo tengo, lo voy a poner en mi Twitter después de esta sesión, para ver cómo el sistema chino, en parte de su éxito, o lo que entendemos como éxito del control de la pandemia, es el procesamiento de toda esta información y los sistemas de control en base a bioreconocimiento. Bien, desafíos entonces. Cada vez hay más información, el volumen de datos se está convirtiendo en algo inconmensurable, ¿cierto? Se duplican, se triplican, y todo esto requiere obviamente un procesamiento y un almacenamiento también. Las organizaciones quieren mantener ese ritmo de los datos y claro, no encuentran formas efectivas de almacenarlos, de recabarlos, ni mucho menos de procesarlos, ¿no? En gran parte porque hay ausencia de científicos de datos, hay ausencia y yo todavía no he visto la primera universidad aquí en Ecuador que esté ofreciendo una carrera en Data Science, ¿cierto? No voy a hacer una cuña publicitaria, pero en la Universidad de los Hemisferios estamos trabajando algo por ahí, ¿sí? Y después, más allá, vamos a ver que la privacidad del usuario y el acceso a esas bases privadas, pues también es una preocupación para la mayoría de las personas y de los usuarios. ¿Qué nos trae por su parte Open Data? Pues Open Data nos habla de datos que
están pensados para distribuirse de manera libre, ¿cierto? Que cualquier persona pueda descargar la base en diferentes formatos, pueda procesarla. Y además, por último, pues hay atribuciones, ¿cierto? Sujetas a quien libera esa base, ¿no? Ustedes saben que hay Creative Commons en Internet y este tipo de figuras que nos permiten acceder a la producción de conocimiento de un tercero con determinada atribución, ¿no? Entonces, el Open Data se basa en estos principios que planteo acá: disponibilidad, acceso, reutilización y redistribución, y están pensados para que sean usados por todo el mundo, ¿cierto? No hay ningún tipo de restricción sobre ese acceso y sobre la participación, y en algunos casos sobre la misma modificación, ¿no? Es interesante. Bien, entonces veamos algunos ejemplos de cómo se están usando ahorita en tiempos de COVID. En Brasil tenemos esta plataforma de transparencia, ¿cierto? En donde se están subiendo constantemente estas bases y actualizando. Ahora, ¿cuál sería la pregunta ahí? Volvamos sobre el valor de la data, ¿cierto? Volvamos sobre la veracidad. ¿Quién es la fuente que provee? Si el gobierno es la fuente que provee, pues ustedes sabrán clasificarla si es veraz o no, ¿cierto? No lo sé, tampoco lo voy a decir que es falsa, pero seguramente al ser una información oficial puede ser en gran medida cierta, pero a lo mejor también tiene sus determinadas ausencias en cuanto a su valor, ¿no? Entonces, en este sentido, también por eso funciona mucho la folksonomía. O sea, si vamos a hablar del Big Data o del Open Data, tenemos que pensar que el usuario, si es el usuario el que la alimenta, quizás puede ser un poco más ganar valor, ¿cierto? En cuanto a su veracidad y a su clasificación. Y en Ecuador, pues también lo estamos haciendo, ya lo han puesto varias personas en el chat, incluso sé que existe una red red ecuatoriana de datos abiertos, etcétera. No conozco a los fundadores, pero sé que existe y he visto sus cuentas en Twitter, y es muy valioso lo que hacen, pero vemos también que lo hacen, ¿sí? De hecho, si ustedes ingresan a esta página, coronavirusecuador.com/data, van a encontrar no solo el reporte oficial que ofrece el gobierno, sino van a encontrar también un descargable de esa información, ¿cierto? En diferentes formatos, incluso hasta en un archivo Excel se puede descargar, o si no, en extensiones para software de procesamiento, como pueden ser, qué sé yo, el Atlas TIC o de pronto también el CSP. Entonces, ahí podrían también acceder, pero insisto, son escasos, y de hecho ahorita esta información que se está proveyendo, pues es básicamente por la coyuntura actual de la pandemia. Bien, ¿cuál es nuestro desafío? Para ir ya empezando a cerrar, porque estoy llegando al límite del tiempo. Reliberar Internet, ¿cierto? Cuando hablamos de la revolución 4.0, vemos que estamos expuestos como usuarios, ¿cierto? Y tenemos necesariamente que reliberar Internet. Les aconsejo también un TEDx de Tim Berners-Lee, en donde él habla de cuál sería la nueva declaración de principios del Internet, pero básicamente es de reliberación, ¿cierto? Recuperar esa descentralización, ¿cierto? Internet en su evolución 2.0 fue descentral, ¿cierto? No había élites. El poder todavía no lo había visto como una fuente de control, las grandes corporaciones no lo habían visto como una gran forma de lucro. Entonces tenemos que de alguna forma los usuarios comenzar a descentralizar la web. Esta descentralización va a ser clave para que pequeñas empresas, pequeños empresarios, pequeños emprendedores puedan entrar en ese gran escenario que se llama el mundo digital, ¿no? Combatir esas nuevas élites y siempre y cuando innovar respetando al usuario. Esta es una idea muy, muy clave, y les voy a mostrar a continuación un ejemplo de cómo se puede innovar respetando al usuario. Entonces, me imagino que la mayoría de nosotros buscamos a través de google.com. Bueno, pues un grupo de innovadores desarrolló la plataforma DuckDuckGo de este pato, y es un buscador que respeta la privacidad del usuario. No recaba tus búsquedas, no recaba tus datos, no utiliza cookies, bueno, un montón de elementos que protegen esa privacidad del usuario, y sigue siendo un buen buscador. Ahora, yo lo he usado, de hecho lo tengo como predeterminado en mi navegador, pero me pasa algo, todavía Google me sigue dando mejores resultados de búsqueda que DuckDuckGo, ¿cierto? Entonces seguramente tendrá que seguir innovando, porque a lo mejor no conoce del todo mis preferencias, y por eso los resultados que me arroja no son propiamente los que yo quisiera ver, ¿no? Otro ejemplo de innovación es, por ejemplo, blockchain en temas de healthcare, en temas de salud, ¿sí?
que es algo que se ha sugerido, y si ustedes siguen las noticias van a ver que Apple estaba trabajando en un programa más o menos así de ayuda a la gente en salud en estos términos, en base, por ejemplo, al uso de sus dispositivos, si se junta con una persona dentro de su misma red de Wi-Fi o dentro de las mismas propiedades del Bluetooth, etcétera, hace una trazabilidad en cuanto a geolocalización y nos puede establecer algunos parámetros sobre si estamos contagiados, si debemos protegernos, si no debemos ir a determinadas zonas, etcétera, ¿no? Entonces, insisto, tenemos que pensar un poco fuera de la caja, ¿cierto? Lo que pasó atrás, lo que ya ocurrió hasta la 3.0 no nos sirve para innovar. Tenemos que irnos fuera de la caja y aquí están las claves, ¿cierto? Una propuesta diferente de valor, ¿sí? También, ahora que está de moda el TikTok, yo veo ese ejemplo de que la gente no puede pensar fuera de la caja, ¿cierto? TikTok es maravilloso como desarrollo, ¿cierto? Y como nueva narrativa, porque es un medio que ha incluido a todos los anteriores. Pero hay mucha gente que dice, no, eso no me sirve para mi empresa, eso no me sirve para lo que yo hago, eso es solo para los adolescentes, yo no quiero bailar, yo no quiero cantar, ¿sí? Pero quizás nuestro modelo de no pensar fuera de la caja nos está evitando que allí podamos encontrar de pronto una estrategia que pueda ser productiva, ¿no? Y finalmente cierro con esto, sitios recomendados para que se informen sobre el Open Data. Open Knowledge Foundation, sé que trabaja con el gobierno abierto acá, en donde participa también la Fundación Faro, donde está incluso la Universidad de los Hemisferios. Open Data Handbook, que es como un white paper donde están publicados todos los principios de Open Data, y incluso hay algunas cuestiones que pueden servir para descargas, etcétera. Y lo que les mencionaba, sé que existe la Red Ecuatoriana de Datos Abiertos y Metadatos, no conozco a nadie en esa red, no sé cómo operan realmente, pero sé que existe y sería bueno apoyar lo que ellos hacen, ¿no? Y claro, algunos de ustedes dirán, bueno, este man habló tanto, pero no nos dijo cómo podemos iniciarnos en el Big Data o en el Open Data. Bueno, les recomiendo estos dos programas, son descargables en algunas versiones, ¿cierto? El Spark y el HandUp son dos plataformas que permiten comenzar a procesar información o data, ¿no? Si uno no tiene una gran empresa que tenga un CRM o que tenga, qué sé yo, alguna forma de recabación de datos, pues empecemos por ahí, ¿cierto? Ahora, les tengo una mala noticia, y es que la capacitación es ardua y por lo que vemos ahora es autodidacta. En su gran medida está disponible en Internet, pero hay que hacerlo cada uno por su cuenta. O sea, si yo espero que en 30 minutos me expliquen cómo voy a ser un experto en Big Data, no lo va a lograr, es una mentira, ¿cierto? Porque entre otras cosas requiere un montón de conocimiento sobre programación. Pero, insisto, también una forma de innovar sería armar un equipo transdisciplinar. Si yo no tengo idea de programación, pues busco un programador y yo aporto mi parte sobre lenguaje, sobre comunicación, sobre ventas, sobre estrategia, ¿sí? Y voy sumando a la gente que necesito. Recomiendo también la plataforma Fiverr, que seguramente muchos de ustedes la conocen, en donde también se prestan servicios freelance de programación, de estadística, de análisis de datos. Y de esa forma vamos a poder empezar a meternos en este mundo, ¿no? Y no crean que por pequeña que sea su empresa o innovación, no podemos comenzar también a pensar en una estructura de recabación de datos, ¿cierto? Bueno, lo más fácil es por lo menos comenzar a recabar en Excel, ¿cierto? Pero recabar esos datos con una intencionalidad, ¿cierto? Con un propósito, por pequeña que sea tu pyme o por pequeño que sea tu negocio, ¿cómo vamos a procesar esos datos? ¿Cierto? Y aquí necesitamos realmente realizar cruces y un montón de estrategias que quizás no tenemos a mano, pero que podemos buscar el experto que nos realice esa recomendación. Así que ahí voy a parar mi exposición. Muchas gracias. Estamos en la Universidad de los Hemisferios. Ahí cualquier cosa a la orden nos pueden consultar. Y quiero nuevamente agradecerle a Impacto, José María, todo el equipo que han hecho posible abrirnos este espacio. Muchísimas gracias, Juan David, por tu presentación. Muchísimas gracias a todos los presentes por sus preguntas. Estamos ya con las preguntas listas para iniciar esta ronda de preguntas. En honor al tiempo, no vamos a tener mucho espacio para todas las preguntas que nos llegaron, pero igual compartiendo en este minuto la última página de su presentación con su correo para que puedan ustedes hacer cualquier consulta vía correo electrónico en caso de que su pregunta no sea leída. Arrancamos entonces con la pregunta más votada dentro de nuestra sección de Q&A.
¿Cuáles son las tendencias que el Big Data nos dice para el Ecuador, para el mundo post-COVID? Estás en mute, Juan David. Ya estoy acá. Entonces, claro, tendríamos la respuesta si tuviéramos unos directorios abiertos de Open Data, pero para responder esa pregunta tendríamos que ir directamente a directorios que son privados y sobre los que no tenemos mucho dominio, de empresas, ¿cierto? O de grandes corporaciones. Lo que nos puede intuir la recabación de datos es que el mundo no va a ser igual, ¿cierto? Eso es una conclusión muy simple que se puede sacar viendo, por ejemplo, indicadores o estadísticas de cómo ha aumentado las transacciones en plataformas de deliveries, las transacciones en plataformas de pagos en línea, el mismo gobierno en línea, las transacciones que son, hay gente que incluso lo estaba diciendo en las redes sociales, cómo vemos que esta pandemia ha hecho que se faciliten los trámites, algunos, ¿cierto? En internet, los registros, etcétera. Entonces, nos va, la respuesta que nos afronta, que nos arroja, perdón, la información es que vamos a migrar, ¿cierto? Que vamos a cambiar, que no podemos ser iguales a como éramos antes y que tenemos que el modelo de digitalización y de transformación digital que había sido muy cuestionado hasta la fecha, hoy por hoy es el que mantiene de alguna forma un fragmento de la economía en funcionamiento, ¿sí? La educación la mantiene en funcionamiento, ¿sí? Entonces, creo que la respuesta es eso, ¿no? Yo creo que este tiempo, cuánto dure, si va a ser corto o largo, no lo sabemos, pues tenemos que empezar a pensar en un modelo y asesorarnos de cómo vamos a migrar de alguna forma hacia lo digital y dejar de estigmatizarlo, ¿no? Porque nos estamos dando cuenta que este es el futuro y es el que nos arroja la respuesta. Muchas gracias por tu respuesta, Juan David. A ver, vamos con la siguiente pregunta. ¿Con qué herramientas se puede recoger Big Data, procesar y analizar si tengo un negocio de productos y está migrando a lo digital? Bien, entonces vuelvo sobre esta, ¿no? Se puede realizar, las dos plataformas más utilizadas son estas, ¿no? Spark o HandUp, ¿no? Hay un montón de software que lo hacen, ¿no? Yo las que conozco y de alguna forma he trabajado son estas dos. Si buscas tutoriales en YouTube, vas a ver las cuestiones más básicas con las que podrías empezar a recabar, ¿no? Ahora, no solo el software recaba data, sino que también hay hardware que recaba data, ¿no? Entonces, piensa, por ejemplo, en las cámaras de seguridad que veíamos en el ejemplo chino, también recaban data, ¿cierto? Entonces, cuando pensamos en recolección de datos, no podemos pensar exclusivamente en software, sino también en un momento determinado en hardware, ¿no? En dispositivos que también recaben data. Yo recomiendo estas dos. Seguramente si las googleas o las pones ¿cómo se llama? En YouTube te van a salir un montón de herramientas, ¿no? Que te permiten comenzar a acceder, así sea una versión inicial. Muchísimas gracias. A ver, vamos con la tercera pregunta. ¿Todos los tipos de negocios pueden migrar hacia lo digital? ¿O en qué nivel una empresa tiene que estar en redes o manejar procesos para ser considerado un negocio en línea? Claro, esa es una pregunta muy buena y la hemos escuchado muchas veces en estos tiempos de cuarentena, ¿no? Pues por el momento, sobre todo en nuestro país, hay un montón de negocios que no pueden realizarse de manera digital, ¿cierto? O sea, pienso en la agricultura, pienso en la construcción, un montón de acciones que todavía, y no quiero decir que nunca se vayan a hacer, sino que todavía no nos tomarán un poco tiempo migrarlo hacia lo digital, ¿no? Pero lo que tiene que ver, por ejemplo, con servicios, en su mayoría, se pueden prestar de manera digital y son aconsejables comenzar a verlos, ¿no? Lo que pasa es que hay que asesorarse bien y buscar cuál va a ser mi estrategia dentro de lo digital y realmente qué es lo que quiero. Si lo quiero como un espacio para conseguir clientes, ¿cierto? Si lo quiero un espacio como para ganar reputación, si lo quiero como un espacio para competir, ¿sí? Entonces hay que medir realmente cuál es el interés también de cada uno de los negocios y de acuerdo a su naturaleza irlo llevando o no hacia lo digital, ¿no? Y lo que a la fecha no podemos hacer, como la agricultura o la construcción, con el paso del tiempo lo haremos, ¿no? Porque también parte de la 4.0 es la llegada de la automatización, ¿cierto? Y dentro de la automatización, pues llegarán también aquellos robots, ¿cierto? Que van a ir redefiniendo no solo las estrategias de las empresas, sino también el tipo
de trabajo y la empleabilidad, ¿no? Y uno creería que esto nunca va a llegar al Ecuador, pero tampoco creíamos que nunca iba a llegar Uber al Ecuador, ¿no? Entonces, esa reflexión de no mirar al futuro a través del espejo retrovisor es una idea muy potente, ¿no? Muchísimas gracias. En honor al tiempo, ya no podemos seguir con las preguntas, por lo que te invito, Juan David, a que dejes de compartir tu pantalla. Ya estamos cerca del cierre. A todos los presentes cuyas preguntas se quedaron en el tintero, por favor, pueden contactarse directamente con Juan David a través del correo electrónico que está en este momento en pantalla para que puedan anotarlo. Y luego de unos segundos ya vamos a pasar al cierre. Ok, entonces, bueno, reitero nuevamente el agradecimiento a Impacto por este espacio y la alianza que tenemos con la Universidad de los Hemisferios. Gracias a todos por su respuesta. Mi cierre es muy sencillo. También algo importante que entender dentro de la 4.0, porque veo que los comentarios, está muy interesante el chat de los comentarios, hay una discusión ahí planteada, ¿no? Como docente y como profesor quiero decir una cosa, y es que hoy por hoy, en este escenario complejo, nadie tampoco tiene la verdad, ¿cierto? Quien da un webinar o quien da una clase es un facilitador, ¿cierto? Y está planteando unas ideas. Creo que si algo ha hecho también esta revolución es horizontalizar el conocimiento, y ya es muy difícil pensar, yo sé, tú no sabes, ¿no? Entonces, creo que del debate que se está produciendo es muy interesante. Quiero invitarlos a eso, ¿no? A que aprovechemos este tiempo para formarnos en este tipo de temas que seguramente nos van a dar muchas alternativas a nuestro negocio, a nuestro emprendimiento y a nuestra forma de ver la realidad, ¿no? Plataformas como Coursera, Harvard, X, etcétera, un montón de conocimiento que está en el mismo YouTube. Entonces, ya no hay excusas para no hacerlo, ¿no? Creo que el problema, y con esto cierro, es que estamos acostumbrados a respuestas rápidas y a respuestas fáciles. Entonces, dime qué es Big Data y defínemelo en 2 palabras. O enséñame a recabar datos en 2 palabras y en un tutorial de 5 minutos. Y resulta que la mayoría de las cosas no son así de simples, ¿no? Entonces, la invitación también es un poco a ir en ese esfuerzo y en ese esfuerzo de formación y recuperar ese sueño, insisto. Podemos pensar en que el Ecuador sea un punto de innovación en 10 años, en 5 años, y de esa forma también darle oxígeno a nuestra realidad y a nuestra economía. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan David, si me ayudas dejando de compartir tu pantalla. Ahora mismo. No, un segundo. No sé qué pasó. Listo, ahí sí lo pude hacer. Ya, ¿listo? Entonces, quisiéramos primero que nada agradecerles a todos los participantes por haber formado parte de este webinar junto a Juan David. Y además quisiera invitarlos a todos ustedes a que nos acompañen con un pequeño ejercicio. Quiero que me ayuden compartiendo en sus redes sociales qué aprendieron en el webinar y qué herramientas se llevan con el hashtag Impacto Comunidad Virtual. De igual manera, quisiera recordarles acerca de nuestra membresía de comunidad virtual. A todas las personas que son miembros de nuestra comunidad, ya sea de coworking, de oficina o de comunidad virtual, les invitamos a que ingresen a www.impacto.net, ingresen a comunidad virtual con sus credenciales de Nexus y revisen el panel de mensajes para tener el link a la sesión privada con Juan David. Si estás interesado en la membresía virtual premium, déjame tu correo en el chat de comentarios para que yo pueda enviarte toda la información. De igual manera, los invito a agradecer a todos nuestros sponsors para esta iniciativa maravillosa. Un agradecimiento especial a la Universidad de los Hemisferios y a Juan David por su maravillosa presentación. Les recuerdo, por favor, déjennos sus correos en los comentarios para enviarles toda la información sobre comunidad virtual. Muchas gracias a todos los participantes, gracias a los panelistas, gracias totales. Los esperamos el día de hoy a las 3 de la tarde y todos los días de 11 de la mañana a 12 del día y 3 de la tarde a 4 de la tarde en nuestros webinars gratuitos. Muchas gracias.